Bien, aquí en Davos, en Suiza, estoy con Andrés Velasco, quien es el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, a quien agradecemos mucho que tome esta entrevista para ADN 40. Querido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Gracias por hablar con nosotros. Tú eres un conocedor como ex candidato a la República en Chile, como ex ministro de Finanzas de Chile, como tantos cargos que has tenido, Andrés, sobre pues lo que ocurre en América Latina en materia económica. Y quería preguntarte inicialmente, ¿cómo ves la respuesta latinoamericana, cada país es distinto, lo sabemos, a este desafío global que estamos observando ahora de crecimiento dispar, pues incompleto, diríamos, en la economía, alta inflación en el mundo? ¿Cómo ves América Latina desde el punto de vista económico? Yo creo que hay que partir reconociendo que América Latina lo hizo muy mal frente a la pandemia. De los 20 países del mundo con más muertes per cápita, hay 8 en América Latina. Eso es más de un tercio, ¿no? Y evidentemente nuestra región no es un tercio del mundo. Y frente a eso partimos mal, con economías que sufrieron un gran golpe, con una gran contracción. Evidentemente la contracción fue más grande en algunos países que en otros. México se destaca por la profundidad de la caída, Argentina también, Brasil, Chile anduvieron un poco mejor, pero en fin, esa es la mala noticia. Hay una semi buena noticia y es que el año 2021 observamos una rápida recuperación. Ojo, no es crecimiento, porque cuando uno cae 10 y después se recupera 7, no es que haya crecido, es que está saliendo del hoyo, ¿no? Y todo pintaba bien hasta que nos percatamos de que esa recuperación iba a ser primero semi-abortada, porque les ha costado mucho a los países llegar a niveles de actividad pre-pandemia. Y segundo, si miramos hacia adelante, el crecimiento se avisora pobre. En parte por efectos externos. Nos ha tocado la suma de todos los golpes, tasas de interés más altas en los Estados Unidos, costos de la energía mayores, una economía mundial que también se va estancando, China, que en algún momento fue la locomotora que empujaba el tren, con serios problemas tanto con el COVID como con el crecimiento. Quizá lo único que ayuda a algunos países es que los precios de ciertas materias primas se han mantenido altos, pero eso viene parcialmente a compensar un escenario que es malo. Entonces, lo central es que más allá de las respuestas monetarias o fiscales de cada país, vamos a crecer poco, y eso la gente lo va a sentir en el bolsillo. Andrés, se habla con insistencia aquí en Davos de que la guerra de Rusia contra Ucrania es algo verdaderamente central en la historia de la humanidad, es un punto de inflexión y se insiste, incluso Pedro Sánchez lo dijo acá en el foro, que las consecuencias efectivamente serán mundiales, pero no me queda claro que esos costos, esas consecuencias en lo económico estén internalizadas adecuadamente en América Latina. Y quizá también haya oportunidades por lo que tenga que ver con la producción de ciertos alimentos, por ejemplo, o de el famoso nearshoring y tal. ¿Cómo ves en relación con esta guerra la oportunidad, el reto, el desafío para los países de América Latina? Partamos por donde hay que partir. La guerra no es cualquier guerra, es una invasión descarada, descarnada y cruel de un país a un país vecino, sin provocación alguna. Y es la primera guerra convencional en el continente europeo desde 1945. Y eso no podemos menospreciarlo, ¿no? Porque nos revela, y creo que esto es lo central, y a eso aludía el presidente español, a que las reglas del buen comportamiento mundial parecen estar decayendo o atomizándose, ¿no? Pareciera que se van a crear algunos bloques de confianza entre países, Occidente quizá realineándose entre los Estados Unidos, Europa por un lado, por otro lado Rusia con unos cuantos países a su alrededor, China también con su aislamiento que vive ahora desde el punto de vista comercial. ¿Dónde se podrían ubicar los países de América Latina si se crean estos feudos, estos bloques, hacia dónde sumarse? A mí no me gusta esto de que el mundo se va a dividir entre Occidente y Oriente. Creo que no es así, tampoco entre norte y sur. Creo que se está dividiendo entre democracias y no democracias. Porque hoy día condenando a la agresión rusa no solamente están Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea. También está Japón y Corea, y si uno mira el mapa, ellos no están en Occidente. También lo está Australia y Nueva Zelanda.
Y también lo están muchos países de América Latina, que con más o menor claridad, incluso países que no son, por la naturaleza de su gobierno, muy cercanos a los Estados Unidos. Pienso en mi propio país, Chile, un presidente de izquierda que no tiene mayor afinidad con la política exterior de Estados Unidos, dijo que lo de Rusia era impresentable y condenable, ¿no? Y por lo tanto, tú me preguntas dónde debería estar América Latina, y yo lo digo con todas sus letras: debería estar del lado de las democracias. Y las democracias, lo reitero, están en la India o en Japón o en Corea, también en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en Europa. Y de ese lado tenemos que estar. Y finalmente, Andrés, preguntarte cómo ves a México, qué te parece nuestro país, sus desafíos, sus oportunidades, sus retos, el camino que está teniendo México en este momento. Creo que México desaprovecha su potencial. También es cierto que México es varios países, ¿no? El México del norte, pujante, industrial, integrado al mundo, es muy distinto al México más retrasado y más pobre del sur. Pero bueno, es el desafío de la política y de los políticos integrar al país. Y creo que en esa dimensión también queda mucho por hacer. Andrés, te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuamos allá en el estudio.